Hola a todos, bienvenidos a su iglesia El Faro. Tantas cosas que experimentamos aquí en la tierra realmente son pequeñas a comparación a la gloria que viene. Espero que puedan echar un vistazo a esa gloria del día de hoy y a entender el gran amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores Él murió por nosotros. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ir al libro de 1 de Pedro, capítulo 2. Libro de 1 de Pedro, capítulo 2. Estamos en medio de una serie que se llama La Iglesia es Esencial. Y ha sido para mí un estudio muy chévere porque estamos viendo diferentes metáforas de la iglesia en toda la Biblia. Vemos que somos una familia que da a entender una idea de afecto fraternal, que somos familia, que nuestro Padre es el Señor y que nosotros somos hermanos y hermanas en el Señor. Hay que haber un afecto fraternal para funcionar como una buena familia. Somos un cuerpo. Vimos que esa idea comunica un concepto de unidad, que debemos estar unidos entre nosotros, que cuando un miembro del cuerpo tiene dolor o tiene un problema, a nosotros nos duele y queremos proteger a ese miembro, queremos hacer todo lo posible para el bien de todo el cuerpo y queremos someternos a la cabeza que es Cristo. Somos una esposa, la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, y que eso comunica una idea de amor, de honra. Y así como Cristo ama y honra a la iglesia, nosotros también deberíamos amar y honrar a la iglesia. Vemos que somos un rebaño, que comunica una idea de cuidado, y que el Señor es el buen pastor, pero nos ha dejado a nosotros algunos pastores, pero cada uno de nosotros hay que mirar cómo nos cuidamos los unos a los otros. Vimos la semana pasada que somos un templo, que comunica una idea de santidad, que no hay que meter en el templo del Señor algo inmundo, algo impuro. No hay que jugar con el pecado, porque Él es santo y Él habita en nosotros individualmente, pero especialmente corporalmente, que dice la palabra que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver que somos un pueblo que comunica una idea de comunidad y ciudadanía. En cada una de las metáforas aprenderemos algo sobre cómo nos relacionamos con Cristo y con nosotros. Porque cada uno de estos realmente la idea es someternos al Señor Jesús y ayudarnos mutuamente. Estar en comunión con Dios y estar en comunión con los hermanos. Y eso es imposible si no pertenecemos realmente a una iglesia local. Hay personas que dicen, no, es que en la Biblia veo que tan pronto que yo acepte al Señor como mi Salvador, yo soy parte de la familia de Dios. Y eso sí es cierto. Y hay un sentido en que la iglesia es invisible, universal. Hay algunos textos que hablan de una iglesia así. Un día estaremos reunidos como iglesia, toda una sola iglesia, pero en la gran mayoría de los casos, la manifestación de la iglesia en la Biblia es una asamblea local. Es algo visible en casi todas las instancias, y para cumplir realmente con estos llamados, estas metáforas, hay que estar en comunión con el Señor, pero también con los otros miembros de la iglesia. Espero que estamos comenzando a ver qué tan esencial, qué tan necesaria es la iglesia local para nuestras vidas y también para cumplir el propósito de Dios en el mundo. En cada uno de estos estudios hemos visto que la iglesia no es el lugar de reunión. La iglesia no son estas 4 paredes, o son más, porque hay el diseño, ¿sí? La iglesia no es esta casa, este local, este recinto. La iglesia tampoco es un evento. No vamos a la iglesia como algo solo para asistir y ver que nos canten, que nos prediquen y luego nos vamos para continuar con la vida. No, la iglesia tampoco es un club social, que uno paga la membresía y tiene ciertos privilegios, ciertos beneficios. La iglesia es un organismo. La iglesia es una asamblea de creyentes apartados del mundo para algo especial. La iglesia es esencial. Esto no se verá más claramente que en el tema de hoy, que somos un pueblo, que somos una asamblea de creyentes, seguidores de Cristo Jesús, apartados del mundo para algo especial. Vamos a ver en 1 de Pedro capítulo 2. Veremos cosas sobre Dios y sobre nosotros como iglesia que espero que les darán aliento y ánimo en seguir con lo que Dios tiene para nuestra congregación. Dice así la palabra de Dios. Versículo 9. Mas vosotros sois
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, yo te pido que me ayudes a comunicar claramente este mensaje tan precioso, tan magnífico y maravilloso el día de hoy. Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos convenzas, Señor, de nuestra necesidad de acercarnos a ti, de recibir tu amor, de entender tu pacto para con nosotros, Señor, para que tú nos hagas tu pueblo. Señor, te pido que me permitas predicar con el poder de tu Espíritu, no en mi propia fuerza, no en mi propio poder, Señor, para que tú recibas toda la gloria, la honra, el poder el día de hoy. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Varias observaciones de esta idea de que somos un pueblo. Primeramente, Dios siempre ha buscado un pueblo para sí mismo. Dios siempre ha buscado un pueblo para sí mismo, desde el principio. ¿Ustedes se han preguntado por qué Dios hizo a los seres humanos? Bueno, Dios hizo toda la creación, pero bueno, la creación es como el adorno de la gloria de Dios. Eso lo hizo para demostrar su creatividad. Está ahí una palabra en el griego que describe la creatividad de Dios, es poema. Es que Dios es como un artista y Él hace todo para su gloria. Pero ¿por qué hizo al ser humano? Hizo a Adán y Eva de una forma un poco diferente que todos los animales, que todas las plantas y los planetas y el agua y la tierra. Hizo al ser humano de una forma distinta. ¿Cómo hizo al ser humano? Hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Va a haber algo especial en el ser humano. Voy a poner en él no solamente un cuerpo vivo, no solamente le voy a dar alma, que es el intelecto, es las emociones, los sentimientos. Algunos animales tienen alma también, pero le voy a poner aliento de vida, un espíritu en él, para que él tenga comunión conmigo, algo que no tienen los animales. No tienen espíritu. ¿Pero por qué hizo eso Dios? ¿Por qué Dios dio tantas promesas a Adán y Eva aún después de que ellos cayeran en el pecado? Porque Dios seguía siendo fiel para con los seres humanos. Aun cuando tuvo que destruir la tierra por causa de la maldad del pecado, Él quiso salvar una familia, la familia de Noé y todos sus hijos. Eran 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. 8 personas, e hizo un pacto especial con ellos. ¿Por qué? ¿Eran personas especiales? Realmente no tanto. Porque un día llamó a Abraham y dio un pacto a Abraham y prometió varias cosas a Abraham y dijo que yo haré que tu descendencia sea más numerosa que las estrellas del cielo, la arena del mar. En ti serán benditas todas las naciones. Yo voy a bendecirte, Abraham. ¿Por qué hizo eso? ¿Era porque Abraham era un buen tipo que merecía la bendición de Dios? Realmente no. Y después de Abraham, toda la descendencia. Nace Isaac y el Señor repite la misma promesa a Isaac. Nace Jacob y el Señor repite la misma promesa a Jacob. Y a los 12 hijos de Jacob, que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Y por todos los profetas, y vemos que Moisés y los profetas, el rey David, todo repite otra vez este deseo de Dios a tener un pueblo para bendecir. ¿Pero por qué? Dios no eligió a Israel como su pueblo porque ellos eran especiales, sino porque Él es especial. Amén. Dios no les eligió porque eran algo especial, algo diferente, sino porque Él quiso demostrar su amor para con un pueblo ordinario. Dice en Deuteronomio 7, 7 y 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha elegido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí vieron eso?
No era porque ellos eran especiales, era porque Él es especial. Amén. Dios hace estos pactos, todos los pactos que vemos en la Biblia, para comprobar su grandeza. Y cuando digo la palabra pacto, yo sé que algunos de ustedes traen a la memoria ofrendas. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, relájense un poco, amén. El pacto que vemos aquí en la Biblia es la promesa de Dios para con el ser humano. Es lo que Dios hace para el ser humano. ¿Y por qué hace esto? Siempre quiere mostrar su grandeza, su benignidad, su misericordia, su amor y glorificarse a sí mismo delante del mundo perdido. Pero también lo hace para llamar a estos pueblos, este pueblo de Israel y luego nosotros, algo trascendental, algo más grande que ellos mismos. Acuérdense lo que dijo Dios a Abraham. Dijo, te haré una descendencia grande. ¿Cuántos hijos tuvo? 0. Yo haré que tu semilla, tu descendencia sea más numerosa que todas las estrellas del cielo. ¿Y cuántos hijos tenía? 0. Y ya estaba bastante viejito. En otras palabras, Dios quiso decir, mira lo que yo voy a hacer por ti y todas las naciones del mundo serán bendecidas, benditas en ti. ¿Por qué? No porque Abraham era especial. Dios quería gloria para sí mismo. Dios quería gloria para sí mismo. Dios quería que su pueblo Israel se convirtiera en un reino de sacerdotes. Dice en el Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería que ellos sean una influencia espiritual para la piedad en todo el mundo entero. Pero adivinen qué, Israel le falló. Esa frase, un reino de sacerdotes, una gente santa, suena como algo parecido, ¿no? Porque viene del texto que nosotros leímos. En lugar de tener una influencia positiva en las naciones impías que lo rodeaban, Israel imitaba a esas naciones y aceptó sus prácticas. Dios tuvo que disciplinar a su pueblo muchas veces por su idolatría, pero aún persistieron en el pecado. Y hoy adivinen que Israel no tiene ni templo ni sacerdocio. Eso no existe hoy en día para Israel. Israel falló y por eso estas frases ahora se dicen a la iglesia. ¿Pero por qué? Debido al fracaso de Israel, a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, al grado de su capacidad y la necesidad del mundo, Dios ha apartado temporalmente a Israel como su siervo escogido. Temporalmente. Es muy importante eso porque volveremos a esa idea. Ha llamado a la iglesia de Jesucristo a hacer todo lo que vemos en nuestro texto. Volvamos a leer. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Pues yo no sé de ustedes, pero yo realmente no vengo de un linaje muy puro. O sea, alguien estaba hablándome ayer o anteayer fue. Estaba viajando y estaba diciendo, no, es que todos los gringos son así, así, así. Y yo dije, no, pues los gringos, los de Gringolandia, los de Estados Unidos, es un sancocho de todas las culturas del mundo. Es que vienen personas de Europa, de Asia, de África, de las islas, vienen personas de cada parte del mundo. Y ahí se mezclan todas las culturas. Entonces mi linaje realmente no es judía, no es un linaje realmente muy significativo digo. Pero el Señor dice, soy linaje escogido. Wow. Real sacerdocio. ¿Quiénes eran las personas más importantes en el Antiguo Testamento? Era el sumo sacerdote, los sacerdotes y el rey. Ningún rey realmente era rey y sacerdote. El rey dirigía al pueblo y el sacerdote intercedía por el pueblo delante de Dios. Ningún rey funcionaba como sacerdote, ningún sacerdote funcionaba como rey, pero aquí dice, nosotros somos real sacerdocio. Impresionante, nación santa. Como hablamos hace 8 días, Dios quiere que vivamos en santidad. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió? Por la misma sangre preciosa de Jesucristo. ¿Para qué? Siempre que vemos un para qué en la Biblia, hay que ver para qué está ahí. ¿Sí? Dice, ¿para qué anunciéis?
Si ustedes tienen el hábito de anotar algo, subrayar en sus Biblias, a mí me encanta hacer eso cuando estoy estudiando, no tanto con esta Biblia de predicación, porque luego no puedo ver la letra, pero en mi Biblia de estudio, a mí me encanta subrayar, resaltar o algo. Ese para qué es importante porque nos habla de la razón por la cual Dios quiso llamarnos así, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. La función de Israel ahora ha sido transferida temporalmente a la iglesia de Jesucristo. Nosotros nos hemos convertido en el testigo del Señor, el sacerdocio del Señor, el siervo, la luz, la sal que Dios puso aquí en este mundo. Aquí en la dispensación actual, la iglesia es la agencia mediadora de Dios, no para salvación, sino del mensaje de la salvación de Dios en Jesucristo. Ella tiene solemne responsabilidad de dar a conocer las inescrutable riqueza de Cristo entre las naciones. El evangelio debe ser predicado a toda criatura. Dios nos ha dado esa tarea como su pueblo. George Peters, en su libro Una teología bíblica de las misiones, dijo: nuestro llamado es único y específico. Nuestro equipo en y a través del Espíritu Santo es adecuado. No hay dudas sobre el propósito, el programa de Dios, y no debe haber dudas en la obediencia, el compromiso y la acción. Ahora es importante que nosotros como sacerdotes de Dios mantengamos nuestra posición separada en el mundo. No debemos estar aislados del mundo porque el mundo necesita nuestra influencia y testimonio. Amén. No podemos separarnos totalmente del mundo, pero no debemos permitir que el mundo nos infecte, nos cambie, nos contamine. La separación no es aislamiento, es contacto sin contaminación. Ahora, estas frases de 1 de Pedro no describen a los cristianos individualmente, tanto que la iglesia colectiva. Tenemos que superar nuestra idea del individualismo y entender quién es nuestra gente. Mi gente no es el equipo de fútbol con que me gusta jugar. Mi gente no son los compañeros realmente en el trabajo. Yo tengo contacto con ellos. Mi gente no son los de mi universidad. Mi gente no son los paisanos míos realmente. Mi gente es el pueblo de Dios. Amén. Cuando yo estoy con gente de Dios, creyentes en el Señor, no importa realmente su linaje humano, no importa de dónde viene, no importa en qué estrato socioeconómico vive, esa es mi gente. Amén. Un pueblo se define por tener una historia en común. Si somos redimidos por la sangre de Cristo, tenemos una historia en común. Amén. No importa si somos grandes o pequeños. No importa si somos de este país o de otro país. No importa si vivimos en estrato 1 o estrato 10, que no existe, pero bueno, imaginemos que sí. No importa esas cosas, porque somos el pueblo de Dios. Tenemos una historia en común. También tenemos marcas en común. ¿Qué dijo Cristo? Todos conoceréis que son mis discípulos, soy mis discípulos por el amor. El amor que tienen los unos con los otros, esa es la marca del creyente. Un pueblo se define por tener valores, creencias, compromiso, lealtad en común. Si tenemos esas cosas en común, hermanos, somos un pueblo. Debemos resaltar que Dios no ha desechado por completo a Israel. Hablamos que Dios siempre ha querido un pueblo para sí mismo, hizo algunas promesas a Israel. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Hemos tomado el lugar de Israel. Algunas iglesias enseñan eso. Y algunas teologías realmente están convencidas de que todas las promesas de Israel ahora se aplican a la iglesia. Pero hermanos, no es así. Si tomamos todo lo que Dios dijo a Israel como para nosotros, luego hay cosas que Dios dice a nosotros que están en conflicto con lo que Dios dijo a Israel. Nos confundimos. En cuanto a la soteriología, a la doctrina de la salvación, nos confundimos. En cuanto a la escatología, las cosas venideras, los eventos futuros, vamos a confundirnos mucho, porque hay muchas cosas que se dicen a Israel que no son para la iglesia y a la iglesia que no son para Israel. Entonces, ¿cómo encajamos en eso? Dice en Romanos 9:25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar de donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, los profetas profetizaron que habría un pueblo de gentiles que Dios llamaría suyo. O sea, nosotros.
Era un misterio para ellos. El misterio de la iglesia era un misterio muy grande para ellos. Y es más, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los hechos, había mucha confusión. ¿Cómo encajan los gentiles en este pueblo de Dios? ¿Somos pueblo o no somos pueblo? Pero Romanos 11 nos aclara, Romanos 11, 1 y 2. En el mismo contexto de Israel y la iglesia, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Y ahí sigue hablando. Yo les animo a que lean detalladamente Romanos 9, 10 y 11. Hay muchos que toman un versículo de ahí, 2 versículos para comprobar doctrinas que no están en la Biblia. Para individualizar algunos conceptos como la misma salvación personal, que algunas personas toman lo que se dijo de Israel para decir, si ve que Dios eligió a Félix para salvación y a Chantal para condenación, qué pena, pero bueno, como de forma individual, pero eso no tiene nada que ver con el contexto. El contexto es Israel y la iglesia, el pueblo de Israel y el pueblo ahora de los gentiles. Pero Dios está usando ahora este tiempo de la iglesia, el pueblo de la iglesia, para provocar a celos a Israel. Y un día volverá a cumplir todas esas promesas con Israel. Y como nación, no como individuales, personas individuales, sino como una nación, Israel será salva. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por ahora hay que entender eso. Yo sé que estamos ya entrando en algo más profundo, ¿sí? Dios siempre ha querido un pueblo. ¿Para qué? Para demostrar su bondad, para demostrar su amor. Y aunque Israel no era digno, nosotros también no somos dignos. Dios es digno. Amén. Dios es bueno y Dios siempre ha sido bueno. Número 2, la iglesia local nos prepara para la ciudad de Dios. Dios siempre ha buscado un pueblo para sí mismo. Número 2, Dios puso esta iglesia como un pueblito para prepararnos para la ciudad de Dios. Un día estaremos reunidos como un solo pueblo en la presencia de Dios. Imagínense qué tan maravilloso y especial será ese día. Apocalipsis 21, 1 al 8, vamos a leer una parte de lo que se dice acerca de esta nueva ciudad de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Él que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como vemos aquí, será un día glorioso, cuando ya no exista más el tiempo, ya es un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva ciudad. Y lo principal es que estaremos con el Señor. Pero no todos estarán ahí. No todos participarán de ese pueblo, sino solo los redimidos del Cordero, los que verdaderamente son el pueblo de Dios. Yo les digo, hermanos, que es posible aceptar al Señor como su Señor y Salvador, arrepentirse y creer el Evangelio y formar parte de este pueblo invisible y que un día se manifestará
Es posible ser parte de ese pueblo sin pertenecer a un pueblo local de creyentes. No es aconsejable, pero es posible. Y también es posible pertenecer a un pueblo visible, local, y realmente no pertenecer a ese pueblo verdadero. ¿Cuál es mejor? Es mejor la primera opción. No es ideal, pero es mejor. Yo temo que muchas personas vienen aquí a nuestra iglesia, a nuestra congregación, que es realmente para prepararnos para lo por venir, para la ciudad de Dios, para esa eternidad con Dios. Y es posible hasta ser miembro de esta iglesia, porque ¿cómo recibimos personas en membresía aquí? Por una profesión de fe en Cristo, lo que uno dice haber profesado fe en Cristo, por bautismo, que es por inmersión, según la Biblia habla. Así fueron añadidas las personas a la iglesia. Pero yo no conozco el corazón de ninguno. Es posible decir, sí, yo creo en el Señor Jesús. Y hasta bautizarse delante de todos y mentir. Y todos podemos creer porque nosotros no conocemos el corazón. Pero Dios sí. Entonces, este pueblo realmente no es para las personas que no van a participar del pueblo eterno. Este pueblito es para prepararnos para eso, los que sí somos participantes del pueblo eterno. La iglesia local es como el ensayo de la eternidad con Dios. Imagínense eso. El ensayo de la eternidad con Dios. Cada aspecto de las metáforas de la iglesia, hay un elemento eterno, pero también un elemento ahora, presente. En Hebreos 10 vemos que tenemos todos acceso individual, pero una responsabilidad corporal en esa preparación. En Hebreos 10:19, a los que han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, como la propiciación o el pago de sus pecados, el que puso su propia vida en rescate por la nuestra, a esas personas que han creído en Él, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hasta ahora está hablando de un acceso individual. Ya que Cristo pagó la penalidad de nuestros pecados, podemos entrar confiadamente. En esa fe podemos entrar y hay que vivir en cercanía con Dios. Pero miren lo que dice en el 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, la iglesia local es la preparación para ese día final. La iglesia local es la forma que nos preparamos para ese día final. Y no hay que darle la espalda a la iglesia local. Sí podemos tener pleno acceso con Dios en Cristo, pero hay que acercarnos más y más y más. ¿A quiénes? Los unos a los otros. Hay que considerarnos a quiénes, los unos a los otros. Hay que estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Hay que exhortarnos. Nuestra santidad, nuestro servicio y los sacrificios aquí en la tierra sirven para ayudarnos a buscar esa ciudad celestial. Hay que poner la mirada en Él. Dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quiénes? A todos. ¿A quiénes puede salvar Dios? A todos. ¿Por quiénes murió? Por todos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa,
piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el para qué. Vivamos como el pueblo de Dios. Entendamos que somos el pueblo de Dios en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para esperar su venida y ocuparnos en su llamado, en su comisión mientras tanto. Número 3, el último punto de hoy. La iglesia es un pueblo de peregrinos. La iglesia es un pueblo de peregrinos. Si la iglesia es el pueblo de Dios, es por algo. Un aspecto de la misión principal de la iglesia es crecer como comunidad espiritual y declarar el evangelio de Dios. Estamos todos en rumbo hacia esa ciudad celestial, esa ciudad eterna con Dios. Pero la idea es que el cuerpo de creyentes, la iglesia local, el pueblo local, existe para anunciar a todos en el camino. Acompáñenos, acompáñenos, acompáñenos. Amén. Yo temo que muchas personas, muchos cristianos se han aferrado tanto a este mundo. Uno, no están anticipando la venida del Señor. Y dos, no se preocupan por las demás personas que no van hacia esa eternidad. Una lástima eso, ¿no? 1 Pedro 2:9, leámoslo otra vez. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Somos el pueblo de Dios, somos peregrinos en rumbo hacia la ciudad eterna. Tenemos que comenzar a pensar como ciudadanos del cielo. Amén. Hay que comenzar a pensar así. Si nuestra ciudadanía está allá, somos peregrinos aquí, ¿cómo debe cambiar ese hecho? Nuestra mentalidad, nuestro comportamiento. En todo este libro de 1 de Pedro, él está exhortando a los cristianos, a la iglesia que había sido dispersa por la persecución. Él dijo, bueno, en 1 de Pedro 1:17, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay que abstenernos de ciertas cosas que no son buenas. No son buenas para el testimonio, para agradar y glorificar a nuestro Dios. Nuestro tesoro debe estar allá en el cielo, como dice Mateo 6, no hay que hacer tesoro aquí, sino allá. Nuestro enfoque debe estar allá, en el cielo. En Colosenses 3 habla de poner la mira en las cosas, no de la tierra, sino las cosas del cielo, de arriba. Nuestros nombres están escritos en el registro del cielo. Hay que glorificar a Dios por eso, estar felices, dichosos, bienaventurados, porque los nombres están ahí. Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Es que los discípulos habían vuelto de un viaje misionero y se sorprendieron porque Dios encarnado, Jesús, dio autoridad a esos discípulos a echar fuera demonios y estaban felices. Hasta los demonios nos hicieron caso, ¡wow! Y él dijo, no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hasta el ministerio que hagamos para el Señor no es mayor que estar con el Señor eternamente. Amén. El ministerio que hagamos no es nuestro gozo, Él es nuestro gozo. Y todo lo que hacemos fluye de ese gozo con Él. Ahora pregunto, ¿está tu nombre escrito en ese registro del cielo? Como vimos, no todos formarán parte de ese pueblo. Dice que esa lista de pecados, los abominables, incrédulos, idólatras. Uno dice, no, es que yo no soy tan mala persona.
Pero cuando comenzamos a mirar la lista, esa y varias otras, descalificados todos. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Wow! ¿Cuántas mentiras has dicho tú? Dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo más importante, amigo, para formar parte no solo de un pueblo local que nos prepara para lo eterno, sino el pueblo eterno, es creer en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. No creer en esta iglesia, no creer en tus obras, en tu justicia, en tu familia, es creer en Él. Es así de sencillo. Pon tu vida en Él. Arrepiéntete. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que tú en ti mismo no puedes salvarte. Reconoce que solo Cristo pagó la deuda de tus pecados y pon tu vida en Él. Cree en sus promesas. Cree en lo que Él te ha dicho. Cree que Él es capaz de salvarte. Cree que Él murió en tu lugar. Cree que resucitó de los muertos. Cree en Él y serás salvo. Cree en Él y serás salvo. Y tan pronto que uno cree, el Señor dice que en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no perecerá jamás. Se ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación. No vendrá condenación. ¿Cuál es lo principal? Es creer. Que Él sea toda nuestra esperanza. Amén. Aceptarle como nuestro Salvador, único Salvador y nuestro Señor. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ahora Él invita, el que quiere venir, venga. El que quiere tomar del agua de la vida, tome, beba. El que cree, el que quiera creer, crea. Su espíritu ya está obrando en este mundo, está operando, convenciendo a los seres humanos de pecado, de justicia y de juicio. Somos todos pecadores, no somos justos y un día va a haber un juicio. Y de pronto está tocando tu corazón, amigo, haciéndote entender que has pecado, que no eres justo y un día va a haber un juicio. ¿Para qué hace eso el Espíritu Santo? Porque es como casi como un cuchillo al corazón que duele mucho reconocer que hemos pecado. Es para que mires a Cristo y seas salvo. Es para que veas lo que Él hizo por ti a pesar de tu pecado, que seas salvo. Que luego formes parte de su pueblo. Amén. Él te quiere salvar. Si no hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a tomar ese paso? Invoca su nombre hoy y sé salvo. Vamos a orar.